Bien amigos, son ya 10 de la noche con 6 minutos. Buenas noches a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Ya estamos listos para presentar la edición correspondiente al día de hoy, martes 16 de enero del año 2024. Hoy estaremos como siempre con información relacionada al equipo de los Chancas, que está ya a pocos días de participar y debutar en la Liga 1. Tuvo 2 partidos en Cusco. Recordemos que el domingo el equipo de los Chancas logró un triunfo importantísimo en su primer partido de preparación pensando en la Liga 1. Le ganó a Cienciano 3-1. Hoy, en horas de la mañana, jugaron en Oropesa. Tenemos información que jugaron 2 tiempos de 40 minutos. En el primer tiempo de los 40 minutos, el equipo de Cusco Fútbol Club ganó 1-0, mientras que en los otros segundos 40 minutos, el equipo de los Chancas ganó 1-0. Al final terminó el partido empatado 1-1 y con gol de Temoche. Y Juan Carlos Basalar dio oportunidad a los jugadores que no jugaron frente a Cienciano, es decir, para que tengan minutos de fútbol en condiciones de visita, una cancha que está en Oropesa, cerca de Cusco, y el equipo debe estar viajando, debe estar ya en ruta, posiblemente ya debe estar por llegar porque ese partido fue en horas de la mañana, más o menos terminó como a las 11:30. Posiblemente el equipo viajó después del almuerzo respectivo y ya deben estar llegando, de repente ya llegaron para poder empezar a trabajar a partir de mañana pensando en 2 partidos importantes que son partidos internacionales frente a 2 equipos bolivianos, ya que el viernes jugará frente al equipo Real Santa Cruz y el martes 23 frente al equipo de Always Ready, quienes son los rivales concretados para estos 2 partidos que serán ya los últimos, porque el próximo lunes 29 el equipo estará debutando en la primera división frente a Unión Comercio. Vamos con el saludo también de André Vargas y los primeros comentarios de nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Buenas noches, André. Buenas noches, Melciades. Buenas noches a los más de 115 conectados que ya tenemos en ambos canales. Aprovecho para saludar los primeros comentarios. David González nos dice: ya estoy acá. Peter Arango también nos dice: soy el primero. Edwin Quispe: yo soy segundo. William Zucca: tercero. Gutiérrez Ranzul: yo soy el tercero. Dice Alberto Leiva: ahora sí, ya llegué. Alfredo VZ: saludos desde La Oroya. ¿Cómo va si se transmite el partido de este viernes, porfa? También tenemos información de eso. Elmer Rojas Vázquez: saludos, profe. Alberto Leiva nos dice: vamos, Chancas. Los Chancas no se rinden. Carlos Cart: hola, profe, buenas noches. Raúl Caballero: buenas noches. Buen programa. Buen partido el de hoy, dice, con Cusco. Saludos desde Cusco. Ha habido bastante hinchada que ha estado en el cerro, me parece, viendo el entrenamiento. Wilber García: profe, ¿cómo fue el estadio? Juan Carlos: buenas noches, profe. Alberto Leiva: profesor, ¿qué se sabe del aeropuerto? Ever Castro: saludos, doctor Milciades. Novedades del equipo, Juan Carlos: ¿cuándo será oficial el estadio? Y Wilber García: saludos desde Bancay. Hasta el momento, en relación al estadio, hoy no tenemos información sobre el certificado o la decisión final que la federación debe emitir a través de un documento que debe hacer llegar a la dirigencia de los Chancas. Hoy no ha salido, de repente mañana, para que ya también se pueda oficializar y también ya empiecen a diseñar los boletos para el partido del lunes 29 frente al equipo de Unión Comercio, partido programado ya, el rival y el horario, que es 3 de la tarde. Solo falta definir el estadio, estaba en condicional por el tema de que faltaba que se apruebe. Ya se superó las observaciones, falta que la federación, a través de un documento, pueda hacer llegar la decisión final, repetimos, a la dirigencia de los Chancas y seguramente también a los medios, a través de repente una nota de prensa o una programación ya oficial, porque también estaba en duda el lugar donde se va a jugar el partido entre UTC con el Deportivo Garcilaso, allá en Cajamarca, no se sabe en qué parte. Se habla de que podría ser Cajabamba, porque el estadio de Cajamarca no está habilitado. Ya la cancha sintética ya no supera las exigencias de la FIFA y están viendo otras opciones. Y hablando ya de las entradas, mucha atención, hoy llegó cerca de las 2 de la tarde las entradas, que la dirigencia de los Chancas ha visto el siguiente esquema, para que más o menos entiendan. La preventa significa que hay un descuento del 25% si es que compran las entradas para los 2 partidos, es decir, para este viernes 19 y para el próximo martes 23, porque independientemente, cada boleto está 50 soles. Son boletos diferentes, de diferentes colores y cada uno está con su fecha,
y también con el rival que le toca jugar en esas 2 fechas. Las personas que ya están comprando, se está vendiendo solo la preventa, es decir, por los 2 partidos. Ya se ha vendido una buena cantidad de entradas en Farmacia Cristo Rey y la dirigencia mañana, no sabe hasta qué hora, va a terminar la preventa. Una vez que ya se anuncie, posiblemente sea en horas de la noche o de repente del día, y ya el jueves serían ya entradas generales de 50 soles para cada partido. Si compran 2 entradas tendrán que pagar ya 100. Si compran 1, 50, pero hasta mañana las entradas en preventa será solo de 80 soles, es decir, si dividimos entre 2 partidos serían 40. Hay mucha gente que está colaborando, está comprando con mucho entusiasmo, con mucha expectativa, pero también hay algunas personas que dicen que es mucho, que cuando sean partidos oficiales sí estaremos pagando la cantidad que indiquen, pero hay una buena expectativa, hay compra de Igual las hay que entradas. recordar que Chancas va a costear los viáticos de los equipos que vienen. Sí, ese va a ser un costo altísimo y la idea de la dirigencia es que en estos 2 partidos pueda tener algo de caja, algo de dinero que pueda servir para los pagos a los equipos que vendrán, recordemos, vía aérea en taxis, es decir, en charter, que el equipo va a asumir. Y eso tiene un costo bastante complicado y la esperanza de la dirigencia de que la afición apoye con su asistencia al estadio. Esa va a ser la forma, de una forma indirecta, por decir de alguna forma, para que pueda apoyar para este tema. Así que las entradas hasta mañana serán 80 soles para los 2 partidos y a partir posiblemente ya del jueves serán 50 soles. Hay personas que quieren ver los 2 partidos, algunos dicen que por motivos de viaje o por muchas otras circunstancias solo quieren ver un partido. Algunos preguntan cuál de los partidos será mejor. Lógicamente cada partido tiene su historia y lo que importa es de que hay que apoyar al equipo de los Chancas, a nuestro equipo que está representando a toda la región Apurímac. Además debutará en la Liga 1. Creo que tuvo 2 partidos importantes, no perdió allá en Cusco, con muy pocos días de trabajo. En breve también escucharemos declaraciones de Juan Carlos Basalar después del partido de hoy y también analizaremos lo que vimos en el partido del domingo, donde el equipo logró anotar en los primeros goles las oportunidades que se dieron y le ganó en el primer tiempo 3-1. Segundo tiempo ya no hubo goles, hubo muchísimos cambios, sobre todo en los jugadores de Cienciano. También los Chancas hizo algunos cambios, pero ya después de varios minutos, y eso creo que es importante para que los jugadores tengan fútbol, tengan recorrido en lo que es el fútbol después de la pretemporada que continúa. El equipo debe estar llegando, posiblemente ya llegó. Mañana seguirán los trabajos. Mañana ya es miércoles y jueves 2 días para armar ya el equipo del día viernes. Luego descansará sábado, domingo, lunes y el martes otra vez. Y del martes 23 al lunes 29 solo habrá 6 días. Pero esperaremos acá en Andahuaylas, esperando que todo sea aceptado ya por la federación y que también se pueda ya autorizar el uso del estadio para la programación respectiva y esperar ese partido que será el debut. Hay muchísima expectativa. Incluso para estos partidos amistosos nos están llamando muchos amigos de Bancay, que están separando sus entradas. Ya nos han llamado, están incluso algunos haciendo ya la transferencia del caso, los depósitos, o encargando a algún amigo o familiar que esté en Andahuaylas para poder ver. Ellos ya vendrán el mismo día, de Abancay, digamos en horas de la mañana, para llegar al mediodía a ver su partido, irse en la noche y gozar de un partido internacional. Ojo que el día viernes 19, en el Estadio de los Chancas se jugará el primer partido internacional. Nunca se ha jugado con un rival del extranjero, de repente algunos amistosos. Me acuerdo cuando vino una sub-23 de un equipo de Brasil, pero no era un equipo digamos, del fútbol profesional de ese país. Era como una selección. Esta será la primera vez que se juega fútbol internacional. Vamos con comentarios, siendo ya 10 de la noche, con 15 minutos. Manuel Huaraca nos dice buen programa. Lili Iñigo, vamos Chanca 6C. Alejandro Vargas, saludos desde Cotabambas. Akira dice, vamos Chancas. Un saludo para Akira, Cotabambas, los amigos allá de la provincia de Cotabambas. Wilber García dice, no se escucha, profe. Revisa tu audio, Wilber, porque el audio está saliendo perfecto. Alberto Leiva, si no lo prueban, hacemos paro, dice. Se refiere al estadio. Jorge Palomino, buenas noches, profe. Buena programación. Ever Castro, doctor Milciades, no grabaron la revisión del estadio y bar del día que llegaron. Es verdad, no sé si algún medio lo llegó a compartir. Lamentablemente en el tema de la inspección del estadio que inicialmente se programó, hay que hacer un poco de historia. La dirigencia de los Chancas solicitó un documento indicando que venga a la Comisión de Lima para el día lunes 15.
pero la federación respondió indicando que no era posible y que la inspección va a ser el día sábado, aproximadamente al mediodía, porque se supone que ellos venían de Lima a Ayacucho vía aérea y vía terrestre iban a llegar más o menos 12:01. Hemos estado desde el mediodía, el día sábado, muchos colegas periodistas esperando. Por ratos veíamos que decían que todavía no han llegado y seguían trabajando, acelerando para que puedan terminar, pero no les alcanzaba el tiempo. Y hemos estado casi hasta las 5 de la tarde, donde ya empezó a llover. El alcalde ingresó al estadio juntamente con sus regidores y algunos funcionarios y dijeron que no, sábado ya no es la inspección, será el domingo. Dijeron primero a las 11, luego dijeron a las 12. Hemos estado también atentos, a partir de las 12 tampoco se realizaba. Entonces muchos colegas, incluidos nosotros, ya nos tuvimos que ir ya a hacer nuestras cosas privadas y ya después nos enteramos que vino, creo que cerca de las 4 o 5 de la tarde, el día domingo. Se hizo la inspección, creo que así iba un poco más rápido porque ellos sabían ya qué cosas revisar de acuerdo al acta del mes de noviembre y indicaron de que sí está todo ok y que hay que esperar. Ellos iban a hacer el informe llegando a Lima a la federación para que la federación pueda recoger el informe y seguramente emitir un certificado o un documento indicando que está declarado apto el Estadio Los Chancas para los partidos de la Liga 1 del año 2024. Es como una especie de licencia del estadio para usarse durante este año 2024. Así que nos queda solo esperar. Mañana posiblemente haya novedades sobre ese tema para que ya estemos todos tranquilos. También nos están preguntando de algunos otros lugares. Los de Juliaca también indican qué va a pasar si es que no se acepta el estadio. Y algunos incluso de Sicuani también ellos ofrecían su estadio. Y muchos saben que si es que no se juega en el Estadio Los Chancas, la primera opción que la federación ha aceptado es Huancayo. El Estadio Huancayo que está ya totalmente habilitado. Vamos con más comentarios. Somos Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Jenner Silvera Chacón nos dice saludos cordiales, señor Vilcedes y André. ¿Ya se están vendiendo las casaquillas? Pregunta. Las casaquillas todavía no llegan. Más o menos debe llegar en unas 8 días, 9 días. Porque hace 2 o 3 días dijeron 10. Y la idea de la empresa New Athletic es de que llegue antes del 29, antes del partido oficial. Todos están esperando, nosotros también ya hemos hecho nuestra reserva, pero estaremos atentos para que llegue y pueda los hinchas tener su camiseta e ingresar al estadio. Y sería un marco interesante que, digamos, un buen porcentaje del estadio estén con sus camisetas. Sería interesante para la historia. Saúl Udeña Mondalgo, profe, ¿quiénes transmitirán el partido de los Chancas? Todavía no es oficial, pero al parecer va a ser Liga 1 Max también. Juan Capeceros, buenas noches, profesor Vilcedes y André. Tranquilos por el rendimiento del equipo. Esperamos que en la presentación se gane y se regale una felicidad a la población andahuaylina. Ahora a la hinchada le toca apoyar y no quejarse del precio. Es lo mínimo que podemos hacer. Richard Guille, buenas noches André y buenas noches señor Vilcedes. Amigo de mi tío y de mi papá y familia, dice Alberto Guille. Claro, de Balsar Guille. Richard Guille, perdón. Hilder Velázquez Quispe, buen programa, profe. Saludos desde Lima, arriba Los Chancas. Valle Román nos dice, sería bueno dar algunos alcances a la hinchada, por favor, solo tenemos un estadio. Si lanzan objetos nos sancionarán, es correcto, hay que mantener la calma siempre. Santos Velázquez Sopanta, saludos desde Chincheros. Toribio Oremoso, esperamos muchísimos años que nuestro equipo juegue en la primera división, pero ahora nuestro sueño se hizo realidad. Gracias a Chanca 6C, nos dice Chipana William, profesor, el día viernes habrá la presentación de los jugadores. Pregunta. Lógicamente que ese día va a ser la presentación porque es el primer partido en el Estadio de los Chancas de esta temporada 2024. Ya la dirigencia está realizando, está coordinando o está planificando cuál va a ser el programa de la presentación. Debe ser parecido a los equipos que a propósito ayer Alianza presentó a su equipo en el Estadio Nacional. También va a ser algo similar. Seguramente de repente va a haber algún artista previo. Luego vendrá ya el llamado en orden que ellos determinen de repente de los arqueros, defensa, volantes y delanteros, donde el público va a ir conociendo a los jugadores nuevos con el aplauso respectivo, las fotografías y compartir a través de las redes sociales para que todos puedan ver esa presentación. Y como indicaba André, es posible que se transmita por Liga 1 Max. Vamos a ver hoy o mañana, vamos a ver en los adelantos del canal, porque siempre ellos promocionan los partidos. Días antes ellos ya indican que tal fecha vamos a transmitir tal encuentro o tal partido, etcétera, y estaremos atentos para ver si se confirma esa transmisión del día viernes. Y si transmiten el viernes, posiblemente también el martes estaría transmitiendo, sobre todo ya pensando de que estarían a 6 días del debut de los Chancas, que será el 29. Y el equipo de transmisión estaría llegando
para estos días ya se queda y ya estarían atentos y sería como una especie de prueba también para ellos cómo va la señal, el tema del internet, el tema de las torres si van a funcionar en la práctica en esos días. Así es. Juan Capecero nos dice, lo que está faltando son cánticos para la hinchada en Cusco. Solo repetimos una canción todo el partido. Al último cantamos Linda Andahuaylina. Sí, la hinchada todavía se está desarrollando. Hay algunos cánticos que en las últimas etapas, en los playoffs del año pasado los cantaban, pero todavía falta que la gran mayoría de gente se los aprenda. Epifanio Velázquez Vivanco, profesor, muy buenas noches. Se debería hacer publicidad a todas las provincias y distritos de Apurímac, dice Raúl Aiquipa Romero. En cable sistemas sí hay el canal Liga 1 Max, dice José Ortiz Rodríguez. Tratamos de comprar los originales si apoyamos al club Los Chancas, y por ahí leí un comentario que nos decían que acá ya se están vendiendo las camisetas piratas a unos precios muy bajos, pero como siempre recordarles que hay que comprar camisetas originales para apoyar el club. Hay que esperarse unos días más para comprar algo original. Recordemos que lo barato sale caro y además apoyando al equipo. Esa es la idea. Tenemos todos que conservar al equipo de los Chancas en la primera división. Tenemos que asegurar que el equipo permanezca muchos años. ¿Y cómo se asegura? Apoyando desde nuestro lugar, comprando las entradas, comprando las camisetas, asistiendo al estadio o dando facilidades de alguna forma. Así que estaremos atentos para la llegada de las camisetas, que repetimos debe ser más o menos para la próxima semana. La próxima semana debe estar llegando las camisetas, que también va a ser un poco limitada, porque como hay una demanda en todo el país de las camisetas, entonces la empresa New Athletic está produciendo en doble turno, pero también tienen, parece que, dificultades de las telas con sus proveedores, pero ya tendrán que ver la forma de poder agilizar, ya que es una oportunidad también para ellos, de poder vender mayor cantidad de camisetas y apoyar al equipo de los Chancas. Lira Serna Fortunato, buen programa, profe, saludos desde la capital. Caleb Mesares Velázquez, profe, buenas noches, un saludo desde Tarma. Los partidos, ¿por qué medios serán transmitidos? Por Liga 1 Max, los partidos oficiales. Y ojo que con Tarma jugaremos en la tercera fecha. El segundo partido de local de los Chancas será con ADT, porque la segunda fecha será con Comerciantes Unidos, pero en la tercera ADT viajará a Andahuaylas para enfrentarnos en un partido oficial. Jen Hilares nos dice, ¿por qué no salen a las 8 de la noche? Porque tenemos otras actividades, trabajamos más temprano y recién a esta hora nos desocupamos. Entonces es por eso que tenemos el programa a las 10 de la noche. Igual, el programa queda repetido. Si es que tienen que dormir temprano, lo pueden prender, ni bien se despiertan mañana. Entran al canal de YouTube o al de Facebook como Frecuencia Deportiva Andahuaylas y tienen el programa grabado. Entonces lo pueden repetir mañana temprano, no hay ningún problema. Sí, lamentablemente por motivos de trabajo mucha gente nos conoce. Tenemos ya 32 años trabajando en la farmacia Cristo Rey y tenemos que estar hasta el final, ya que nuestro trabajo profesional es reconocido por los clientes y ellos a veces nos buscan y no podemos abandonar, porque nos gustaría salir a las 8, pero para nosotros las 8 es un trabajo intenso y vamos a tratar ya cuando volvamos, en febrero, ya a las 8 de la mañana tendremos la edición radio, que también va a ser compartido por los canales que tenemos en este momento saliendo, desde Facebook y YouTube, y habrá dos horarios, 8 de la mañana, como siempre en radio, y en la noche a través también de Frecuencia Deportiva Andahuaylas a través de YouTube y Facebook. Vamos con más comentarios para ya tocar también otros temas, brevemente algunos temas de interés nacional. Acá Juan Capeceros nos dice, los residentes andahuelinos en Cusco hicimos nuestro trabajo, siempre dimos el respaldo al equipo para la primera fecha. Vendremos a nuestra tierra a alentar, nos dice, porque es verdad, ha habido bastantes cusqueños, andahuelinos residentes en Cusco que han estado alentando durante todo el partido. Ha habido contenido en las redes sociales de Chancas también, que los han entrevistado algunos, han estado probando la cerveza del club. Desde la previa. Y también ha habido hinchas que han ido a ver el partido y apoyar desde el cerro hoy día. Sí, hemos publicado una fotografía donde hay varios andahuelinos que tuvieron que ingeniarse para ver del cerro cercano, porque este partido que se jugó hoy ha sido a puerta cerrada, era una especie de partido de práctica, pero aún así vieron y se tomaron la fotografía y estamos seguros que para la primera fecha del día 29, donde debutará en la Liga 1 el equipo de los Chancas y será un partido histórico porque será el primer partido, vendrá mucha gente, no solo los andahuelinos que viven en Cusco, sino también de repente de Ayacucho, de Ica, los que puedan, y sobre todo los de la región apurímaca, no solo andahuelinos, sino los residentes apurimeños que estamos en las 7 provincias, y eso va a ser interesante, va a ser una fiesta
y esperemos que en la parte deportiva también el equipo pueda responder y empezar con el pie derecho, con los 3 puntos que se debe quedar en casa. Además que la victoria en Cusco de 3-1 y con el desempeño del equipo, sobre todo en el primer tiempo, la gente está ilusionada y quiere ver a su equipo de local, sobre todo ante equipos de talla internacional. Amílcar Loaiza Peralta, buenas noches, señor Milciades. Para Bancay también se debe destinar las camisetas. Saludos desde Bancay. Claro que sí, la empresa ya está viendo las posibilidades de poder distribuir. Nosotros acá estamos haciendo ya el pedido, pero tampoco no quieren que podamos pedir más cantidad porque no tienen. Seguramente poco a poco van a ir produciendo hasta que, digamos, un buen porcentaje de la población, sobre todo que está en Apurímac, pueda tener su camiseta porque eso lo va a usar durante todo el año. Y algunos incluso van a comprar la camiseta alterna que recordemos que se estrenó en el partido frente a Cienciano y parece que esa es la camiseta que queda como camiseta alterna. John Jopa nos dice buenas noches, señor Milciades y André, coméntenos sobre el encuentro de hoy contra Cusco FC. El partido no ha sido televisado, tampoco en redes sociales porque nadie podía ingresar. Eran solo los entrenadores con los jugadores suplentes y algunos dirigentes. No tenemos mucha información, pero el equipo de Fútbol Club Cusco puso en el primer tiempo a un equipo, 40 minutos, donde lograron ganar 1-0. Luego para el segundo tiempo, también que fue de 40 minutos, puso a algunos otros jugadores cambios. Lo mismo el equipo de los Chancas, el profesor Basalar, debutaron o jugaron los jugadores que no estuvieron en el partido frente a Cienciano en el primer tiempo. Entre ellos Temoche, Ibe Martínez y otros jugadores que no estuvieron en el partido frente a Cienciano. Creo que fue un acuerdo entre ambos o directores técnicos para que puedan jugar 40-40 y salió el partido interesante 1-1. Y el equipo de los Chancas, con esta experiencia de 2 partidos, creo que en los próximos días va a ir mejorando, porque ya va a ir soltando un poco el trabajo de la pretemporada, que fue muy, muy corto tiempo. Nosotros siempre hemos sugerido que la pretemporada debió empezar después del 15 más o menos de diciembre, pero la dirigencia vio por conveniente empezar el 2 de enero. Hoy día estamos ya 16, serían 2 semanas, 14 días de la pretemporada, pero ya con 2 partidos y con rivales que jugarán en la Liga 1. Ahora se vienen los equipos de Bolivia, que a propósito tendrán como itinerario venir desde La Paz, Bolivia, capital del país cercano, hasta Lima, vía aérea, de Lima hasta Ayacucho, vía aérea, y de Ayacucho a Andahuayla van a venir vía terrestre. Eso de alguna forma también va a haber una merma para estos equipos, y lo importante es ver a nuestro equipo de los Chancas cómo se va a desenvolver, sobre todo el partido más fuerte, de acuerdo a los antecedentes y a lo que lograron en el año 2023, es el partido del martes 23, frente al Always Ready, que, ojo, como ya hemos indicado, jugará en la fase previa en la primera parte frente a Cristal en partidos de ida y vuelta. Uno de ellos seguirá avanzando hasta intentar clasificar a la fase de grupos. Cliverson Contreras, buenas noches, profe, buen programa. Para el viernes regresaré de Lima para ver el partido de los Chancas, dice. Cliverson se viene desde Lima para ver a Chancas. Muy bien. En su primer partido en Andahuaylas como equipo de primera división. Allá se viene para el viernes, para el amistoso, y ya se quedará, supongo, para el día 29, ya que va a faltar exactamente 10 días, del día viernes 19 al lunes 29, donde el equipo debuta. Acá Bayer Romans y Juan Capeceros nos dicen, profe y André, cuando inicie la Liga 1 estaría excelente que puedan ampliar la mesa con otros panelistas. Sí, vamos a tratar, estamos dándole vueltas a eso. Sería lindo tener más panelistas en el programa. Claro, invitamos a los colegas y también sobre todo a exjugadores, como se está haciendo en Lima, jugadores que han tenido mucha trayectoria en fútbol internacional, algunos en la selección. Vamos a ver si de repente 1, 2, 3 personas que tengan tiempo para acompañarnos y poder hacer una mesa redonda, que es sumamente interesante, con la participación de los seguidores a través de sus comentarios, y eso hace más dinámico y hace más interesante este tipo de programas. Acá nos propone también Bayer Román que tengamos más programas al día, 2 o 3 programas. O sea, es bien difícil eso porque estamos con el día, la agenda de cada día es muy ocupada para nosotros, pero a partir de febrero vamos a salir en la mañana y en la noche. Claro, 8 de la mañana y 10 de la noche. También, si nosotros estaríamos al 100% dedicados al periodismo, tendríamos muchos programas, de repente en otros medios, en otros canales, o hacer otro tipo de programas con otros nombres, pero eso poco a poco vamos a tratar de organizarnos. Ya con el apoyo de André ya se hizo realidad esta transmisión a través de Facebook y YouTube, porque solo es un poco difícil, y lo cual agradezco públicamente a André. Vamos. Claro que sí, encantado acá por hacerte llegar a más público siempre.
Y ya esto está saliendo por lo menos más automatizado, ¿no? Ya se nos hace un poco más fácil prender la cámara a las 10 de la noche y arrancar. Al principio sí veo que pataleábamos un poco y lo mismo va a ser, con las mejoras que hagamos en el programa a lo largo de esta temporada, que todavía queremos preparar cosas interesantes para todos ustedes y es importante que nos ayuden mucho con los likes. Somos casi 300 conectados en Facebook y solo tenemos 56 likes. En YouTube tenemos más de 25 conectados y solo tenemos 4 likes. Tienen que darle al botón de like porque eso nos ayuda un montón y tienen que compartir también la transmisión. Eric Yuto Malma, buenas noches, Milciades y estimado André. Nosotros alentaremos a nuestro equipo, así como lo hicimos en el Inca Garcilaso de la Vega. Sí, lo vimos. Donde gustó el buen juego de chanca. Saludos, excelente programa. Un saludo para mi amigo de barrio, Eric Yuto. Nuestro vecino. Mi vecino. Así y es. ¿Lo viste en la transmisión? Lo vi en la transmisión a su papá que apareció en la transmisión de Liga 1 Max. Lo reconocí rápidamente. También estaba, creo, su hermana y Eric. Mucha gente viajó como un paseo y a la vez ver al equipo y con el triunfo todos regresaron contentos. Juan Capeceros nos dice, tal vez sería un programa especial los domingos. Sí, o sea, a veces invitar a otros panelistas, porque también en general las personas tienen la agenda complicada. Que vengan toda la semana quizás es difícil, pero de repente que puedan venir los lunes, ¿no? Para ver el post partido o el post fin de semana. Algo lunes así sería bueno, lunes como análisis de la fecha. Los lunes tener un panel más grande, claro, para analizar todo lo que se vivió el fin de semana. Alberto Guille nos dice, seguidor fiel por siempre, profe, es verdad, Alberto siempre está comentando, siempre está dando like. Un saludo para ti, Alberto. John Robert Jopa Condori, buenas noches, señor Mercedes y André. Salvador Quintana Fernández, saludos, Frecuencia Deportiva. Ya parece que todo depende de la oficialización y aprobación del estadio, esperando que todo salga a favor y así asegurar la localía que pesa bastante. Saludos. Kevin Marcas, saludos, excelente programa. Bien, no se olviden también a todos nuestros, o los que son dueños de negocios, empresas que puedan anunciar con nosotros. Estamos dispuestos a hacerle una campaña publicitaria a través de nuestros programas, que serán 2, repetimos, en radio y en redes, en paralelo, y comunicarse al 983-668909 o en la avenida Andahuaylas 270, que estamos todos los días, para poder recibir su patrocinio, su auspicio, y que nosotros estaremos retribuyendo con los anuncios en forma, digamos, dando la lectura y también apareciendo en la pantalla en forma fija, o de repente también vamos a ver la forma de que pueda pasar en la parte inferior de la pantalla como en los canales de televisión. Antes vamos a agradecer a nuestros auspiciadores para continuar con Frecuencia Deportiva, edición correspondiente al día de hoy, martes 16 de enero del año 2024. Gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaulina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, avenida Andahuaylas 270. También gracias a la Mansión Casa Hotel. En la Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, Wi-Fi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, avenida Perú 665, reservaciones al teléfono fijo 205613 o al celular WhatsApp 983-668864, La Mansión Casa Hotel. También gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranzas de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfono, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interban de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Argueda. Y no se olviden que se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Mayores informes llamando al 980-70-1330. Repetimos, 980-70-1330. Se alquila un departamento de 4 habitaciones. Bien, vamos con más comentarios. También indicar antes que el equipo de la selección sub-23 de nuestro país viajó, ya se encuentra en Venezuela, porque participará en el preolímpico Venezuela 2024. Recordemos que está en el grupo B, juntamente con Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, y debutará este domingo 21 frente a Chile. Ya Chemo del Solar, director técnico de esta selección, dio a conocer la convocatoria. Muchos jugadores que están en los primeros equipos de la Liga 1 no han cedido a sus jugadores porque como no es un campeonato auspiciado por la FIFA, sino es del Comité Internacional Olímpico, no han sido considerados y veremos cómo le va. Ojalá que en este equipo puedan aparecer nuevos valores que podrían ser considerados en las próximas convocatorias por Fossati, que a propósito ya fue presentado, recordemos, la semana pasada, y se está planificando ya partidos amistosos para marzo. Se está viendo la forma, parece que van a ser con selecciones de Centroamérica.
Inicialmente se dijo que podía ser con Italia. Eso es bastante difícil para que se juegue en Europa. Pero si se juega con los equipos de Centroamérica, los partidos serían en Lima. Y tendría oportunidad el profesor Fossati de ir conociendo ya, porque ojo, recordemos que en septiembre se estará reiniciando las clasificatorias donde Perú tiene que remontar el último lugar e intentar meterse por lo menos en el séptimo, sexto lugar para ver la posibilidad de lograr una clasificación. Vamos con más comentarios. Wilfredo Leguía Rojas, buenas noches, profesor Melciades, recién entré. ¿Cuánto será la entrada? Dice, todavía no se ha enterado, es el último. Bien, vamos a repetir. Pero hay que aclarar que hay preventa y va a haber otro precio a partir de mañana, probablemente al final del día. Ya vamos a informar a todos los amigos que recién se van conectando. Recordemos que el equipo de los Chancas tiene 2 partidos ya confirmados con equipos de Bolivia. El día viernes 19, este viernes, jugará los Chancas frente al Real Santa Cruz, el día viernes. El día martes 23 jugará los Chancas frente al equipo de Always Ready. Estos 2 partidos, la dirigencia ha visto por conveniente hacer una preventa con un 25% de descuento, porque el costo de las entradas para cada partido es 50 soles. Pero si compran para los 2 partidos hasta mañana, es 80 soles, 20 soles menos, 25% del costo inicial. Pero posiblemente ya a partir del jueves, las entradas estarán en su precio normal de 50 soles. Si hay personas que quieren ver solo el partido del viernes, comprará una entrada. Si quiere ver el partido del martes, también comprará otra entrada, porque son de colores diferentes, con fechas y con el nombre de los rivales de cada partido. Así que es una forma de que las personas que quieran apoyar al equipo y ver 2 partidos por un menor precio. 80 soles, repetimos, estamos vendiendo en Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuayla 270. Hoy llegó cerca de las 2 de la tarde y hemos estado vendiendo muchas entradas y seguramente mañana mucha gente que no pudo ir el día de hoy estarán adquiriendo sus entradas para ya estar listos para el día viernes, donde también debe haber una ceremonia de presentación de los jugadores de los Chancas. Estarán comenzando un poco más temprano porque el partido debe estar entre 3, máximo 3:30, dando inicio, porque también hay que tener en cuenta que en esta época a veces llueve y cuanto más tarde, más posibilidades de que llueva. Luisito Martínez nos dice, buenas noches, señor Milciades, ¿aprobaron el estadio o no? El estadio se ha aprobado con la inspección, pero falta el documento que oficialice esa aprobación. Tiene que dar un certificado declarando apto el estadio Los Chancas para la programación de todo el año, del año 2024 en la Liga 1. Estamos a la espera. Seguramente ayer lunes ya se presentó el informe porque fue el domingo la inspección. Hoy estamos martes. De repente hoy se ha visto y ya mañana podría haber novedades. Si hay algo estaremos publicando a través de nuestra página de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Andy Altamirano dice, muy caras las entradas. En Cusco estaban 25 soles oriente y 15 soles sur. Eso también tiene mucho que ver por la capacidad del estadio. 40 soles ha estado la entrada, ¿no?, en occidente, en Cusco. Claro, pero él está hablando de las opciones baratas. Entonces, es verdad, acá se tiene que ver la forma de que por lo menos para el clausura se separen, por lo menos la tribuna norte quizás, que haya una tribuna popular que tenga un precio más accesible, pero también seamos conscientes de que Chancas está haciendo todo el esfuerzo, la dirigencia está haciendo todo el esfuerzo, y si hay un momento para apoyar a Chancas, si hay una forma de apoyar a Chancas como hinchas, es a través de las entradas. Así es. Las entradas posiblemente pueden estar altas, pero hay que tener en cuenta que la dirigencia de los Chancas necesita tener un fondo para los gastos que le va a ocasionar traer los equipos visitantes en avión. Solo van a traer a los equipos visitantes, el equipo va a tener que movilizarse como siempre de acá hasta Ayacucho vía terrestre y luego en avión. Y es la forma de que el equipo tenga algo de caja en estos 2 partidos que serán los únicos, porque ya no va a haber tiempo para otros partidos amistosos porque ya el campeonato empieza el lunes 29. Y creo que hay que ser un poquito conscientes. Si tanto hemos luchado para que un equipo esté en la Liga 1, hay que ayudar. Y como decía André, la única forma de ayudar es comprando las entradas. Muchas personas, es verdad que reclaman que es muy caro, pero recordemos que se pagó 40 soles en partidos de Liga 2. Y Liga 2 con Liga 1, ya sabemos que es diferente. Fútbol profesional Primera División, Liga 1. Fútbol profesional Segunda División, la Liga 2. En esos partidos se pagó 40. Y ahora se va a cobrar también 40 para estos amistosos, que además son partidos internacionales. Es verdad que son equipos de repente que no son tan conocidos, pero imagínense traer un equipo conocido a una presentación sería demasiado costoso. Ojo que el equipo de los Chancas está asumiendo los gastos al equipo que viene, porque ellos no van a venir gratis. Además hay que pagar el vuelo desde Bolivia hasta Lima, Lima y Ayacucho, y de Ayacucho hasta Andahuayla vía terrestre. Además este equipo, uno de los equipos va a jugar con ADT,
En eso seguramente va a haber se va a compartir los gastos y creo que hay que ser conscientes de apoyar. Si es que no les parece muy caro, ya de repente esperar hasta el partido oficial. Muchos nos han dicho, para los partidos oficiales, si cobren lo que cobren, yo voy a pagar. Pero el equipo necesita también con anticipación tener los recursos, porque los jugadores desde el momento que empezaron a trabajar el 2 de enero, es decir, de este mes, ya van a cobrar. A fin de mes ya van a cobrar su primera mensualidad, sin haber o prácticamente jugado solo un partido, que sería el 29. Y es así, una vez que los jugadores ya firman su contrato, empiezan a entrenar, es como que están trabajando. Mientras que el equipo todavía no tiene ingresos importantes, ojalá que la asistencia sea masiva y que el equipo o los dirigentes de los Chancas puedan tener ese respaldo económico, esa caja, para que puedan asumir cada 2 semanas a los equipos que vienen de Lima, de cualquier parte, pero por Lima, en los vuelos charter. José Ortiz Rodríguez, la mejor manera de apoyar a nuestro equipo de los Chancas es con las entradas. Sabemos que el club está haciendo mucho esfuerzo a apoyar hermanos andahuaylinos. Y también va a ser probablemente cuestión de solamente este año, porque esperemos que para el 2025 haya una tribuna sur. Sí, la tribuna sur ya se va a comenzar después que pase la lluvia. Y cuando eso pase, sí o sí el precio de las entradas se va a reducir. Claro, populares van a ser más baratos. No, además que mayor capacidad, las entradas van a tener que reducirse. Claro. Entonces, es como un esfuerzo de este año. De este año, o sea, no va a ser permanente, ¿no? Y yo creo que de lo que hemos podido ver contra Cienciano, el domingo es un equipo que va a pelear. Es un equipo que va a ser un rival duro en Andahuaylas. Va a ser muy difícil que nos roben puntos acá, en casa. Y más aún si llenamos el estadio. El apoyo del público desde las tribunas va a ser importante. Los jugadores harán su trabajo dentro de la cancha. El cuerpo técnico también hará el planteamiento respectivo. La elección de los 11 que arrancarán. Y todo lo que el equipo haga en la cancha tiene que ser respaldado también por la tribuna. Y hacer sentir, como siempre, al equipo visitante quién es el local y, como siempre se dice, que se respete la casa. Si nosotros mantenemos la tendencia casi en todos los partidos de las temporadas anteriores donde los Chancas, anteriormente Cultural Santa Rosa, siempre se lograba ganar, empatar, a veces se ha perdido o a veces se ha empatado. Es parte del fútbol, pero en la Liga 1 va a ser más complicado, además tener en cuenta que hay 8 equipos que están jugando que son de altura, 8. 3 que son de Cusco, de Arequipa, Melgar, luego está los de Cajamarca, Comerciantes Unidos, UTC, 2 de Junín, Sport Huancayo, y el equipo de AET son 8. 8 equipos que en el tema de la altura no va a tener mucho problema, y eso también va a ser una exigencia más fuerte para el equipo de los Chancas, y apoyemos, alentemos y asistamos y compremos las entradas en la preventa hasta mañana 80 soles, a partir del jueves ya serán 50 soles para cada partido. Elber Guamán Arohuilca dice: profe, buenas noches y un saludo a todo tu equipo. Mi pregunta es que si realmente el plantel cuesta 5 millones como dice Transfer Market. Esa información es referencial, siempre está un poco exagerada, no es tan así como se muestra. Es referencial. Eso es siempre y cuando, digamos, estos jugadores son vendidos a otros equipos. Lo que hay que tener en cuenta es, el año pasado más o menos el gasto de la planilla mensual era cerca de 300,000 soles. Y estamos seguros de que para la Liga 1 eso ha subido, posiblemente por lo menos medio millón de soles en gastos de sueldos, de alimentación, de traslados, medicamentos, lo que es el agua, lo que es... hay muchas cosas, materiales, etcétera. Y también hay que tener en cuenta que son 23 jugadores más el comando técnico y hay otras personas que trabajan también para el equipo, haciendo su función como el jefe de equipo, de repente el delegado en Lima, el asistente, etcétera. Así que el gasto es fuerte, pero también sabemos que la televisión apoya y las taquillas deben ser también para que apoye el tema del charter, del taxi aéreo que va a venir a Andahuaylas. Eso los otros equipos no tienen. En el caso de Cusco no tienen que pagar nada por el transporte de los otros equipos, porque ellos vienen por vuelos comerciales a Cusco y no tienen ningún problema, asume la federación. Igual los otros equipos que están en Lima también no tienen ningún problema. En el caso de Arequipa igual, solo este problema de repente tenga el Comerciantes Unidos dependiendo de dónde juegue, en el caso de Cajamarca. Vamos con más comentarios y continuamos. Mijael Chipana Campos: esperemos, amigos andahuelinos, el apoyo al club. Si este viernes y martes se llena el estadio, entonces se agradecerá. Si no, se verá que no queremos tanto a Chancas, dice John Jopa. André, hay unas graderías de fierro, sería bueno que lo utilicen en la tribuna sur y así las de Popular Sur pagarían menos. Respecto a ese tema, para que una gradería de metal o una gradería modular de madera, etcétera, sea aprobada, es muy complicado. Este es fútbol profesional y la federación, la comisión
de licencias de los estadios no aprobaría unas graderías de ese tipo porque no brindan la seguridad correspondiente para el nivel de fútbol. La prioridad es la seguridad. Por eso es lo que están exigiendo todos los detalles. Incluso que se ha aumentado una baranda más en la tribuna norte, que parecía muy baja, solo tenía 3 fierros. Se ha aumentado uno más porque cualquier niño de repente se podía caer. Y repetimos, la Federación y la FIFA a nivel mundial siempre prioriza el tema de la seguridad. Va a ser imposible, inviable, la construcción de unas tribunas, improvisadas de madera. Imagínense que se cae. Hay muertos, heridos, eso no va a permitir. Así que eso ya hay que esperar con paciencia de que el gobierno regional, que anunció con bastante anticipación, ya empiece. De repente ya se han terminado el expediente técnico y han levantado las observaciones. Sería muy bueno que se pueda publicar esa maqueta del nuevo estadio en sus respectivas etapas. La primera etapa será la construcción de la tribuna sur, que va a ser muy parecida a la tribuna norte, y esa va a ser la primera parte. Luego vendrá ya la tribuna de occidente, la tribuna de oriente, hasta que se convierta el anillo, y también la parte posterior de la tribuna de oriente que da hacia el Jirón Pampachire, también se va a hacer como una especie de polideportivo para aprovechar ese espacio para muchos deportes. Julio Alguay pregunta, ¿cuánto de comisión se lleva la federación de la taquilla? ¿Qué porcentaje de la taquilla se lleva la federación? 3%. 3% la federación, 5% el estadio por el alquiler. Esos son los gastos más fuertes. Luego viene también el pago de los árbitros. Pago de los árbitros, que es con viáticos más sus honorarios, y también del comisario que hay que pagar. Hay que pagar también a lo que es control de puerta, seguridad. Hay muchos gastos que en cada partido se tienen que asumir. Y eso lo asume el equipo local. Saísne Saúl dice, ¿se construirá un escenario para torneos internacionales o solo para Liga 1? El objetivo del proyecto que está elaborando o ya elaboró el gobierno regional es con aspiraciones de clasificar a un torneo internacional. Ya después de hacer esas tribunas que estamos indicando que serían 3, sur, oriente y occidente, ya vendría el tema de la iluminación, que también, si es que hay dinero, se podría conseguir. Sería espectacular que se pueda iluminar. ¿Por qué? Considerando obviamente que mantenemos la categoría para 2025, normalmente la televisión programa los partidos a los equipos que no somos los más grandes del Perú el lunes o el viernes. Y si no tenemos un estadio disponible para jugar de noche, nos van a programar lunes o viernes 3 de la tarde. Y esos días la gente está trabajando, ¿no? La mayoría de gente está en el trabajo. Pero si logramos iluminar el estadio para 2025, podríamos jugar lunes o viernes a las 7, 8 de la noche, y la gente ya sale del trabajo y puede ir con mayor facilidad. La gente salió ya de las clases de la universidad, del colegio, etcétera, y pueden llenar el estadio de noche con mucha más facilidad. Como es en Lima, cuando juega Alianza, casi los partidos son en horas de la noche. También en el caso de Universitario, porque dan más facilidad para que las personas que trabajan o estudian puedan asistir. Además, en Lima recordemos que movilizarse a un estadio es bastante lejos. Tienen que ir 2 horas, 3 horas antes, y cuando hay partidos ni hablar, hay mucho tráfico y es complicado llegar. Así que también es una posibilidad que hay que pensar siempre en el futuro. Hay que proyectarnos en el tiempo, y incluso se dijo de que tendría una capacidad cerca de 30.000 espectadores, si no me equivoco. Pero en estos días vamos a preguntar a los encargados del expediente que están haciendo, que ya debió terminarse todavía en diciembre. Había algunas observaciones que se estaban levantando para que ya quede aprobado, porque ya el gobierno regional anunció el presupuesto, 40 millones de soles. 40 millones creo que es una cantidad bastante importante para hacer un estadio con proyección internacional, y eso también va a ser para que la afición tengamos la oportunidad de ver, imagínense, fútbol internacional, clasificamos a una Copa Sudamericana, y si alguna vez Copa Libertadores, o de repente un campeonato sudamericano que se pueda realizar, puede ser sub-20, sub-17, como siempre se ha hecho. Si el estadio está en buenas condiciones, tiene iluminación y el público responde con su asistencia, podría ser programado, ya que los campeonatos que se dan en un país no solo se dan con estadios en Lima, sino se descentraliza. Miguel Ampa, el Chancas tiene que jugar en su estadio, no vaya a hacer lo que le pasó a Nacional, porque por las protestas, dice, no jugó como los primeros partidos en Juliaca, se refiere a Binacional, y jugó en Cusco sin sus hinchas y eso le pasó factura, nos dice. No vaya a ocurrir lo mismo con los Chancas, que ya saben que los equipos capitalinos no les gusta jugar en altura. Sí, obviamente, si no jugamos en Andahuaylas perdemos mucho. Claro, daríamos ventaja a los rivales, porque el equipo entrena en Andahuaylas y jugaría en otros sitios prácticamente como visitante. El equipo ya, digamos, el municipio ya ha hecho su trabajo, ya hizo su tarea, levantar las observaciones, y ya está habilitado el estadio. Falta solo la resolución o el certificado que dará la federación. En el caso de los dirigentes de los Chancas, también ya tomaron la decisión de traer en los aviones charter.
ya tienen las cotizaciones, ya tienen la claridad. Ya se coordinará de acuerdo a la programación, qué día vendrá el equipo visitante, en este caso Unión Comercio, qué día se irá, y también tiene que ver también la dirigencia de los Chancas para que en la segunda fecha, cómo viajar hasta Comerciantes Unidos. No sabe si se va a jugar en Cutero. Cutero creo que está descartado para esta primera fecha. Podría ser en Cajabamba o de repente en otro estadio cercano a la región Cajamarca, o dentro de la región, o de repente podría ser en Lambayeque. Eso se sabrá cuando se acepte la programación de la primera fecha, donde, repetimos, UTC jugará de local, todavía no tiene estadio, frente al Deportivo Garcilaso. 10 de la noche ya con 51 minutos. Vamos con más comentarios para comentar también la presentación de Alianza que tuvo el día de ayer en el Estadio Nacional. Acá la gente está pidiendo que sorteemos entradas. La gente quiere sus entradas para este partido del viernes. Bien, vamos a ver si algún seguidor, algún empresario nos puede apoyar. Nosotros por lo menos mínimo estaríamos de repente 1 o 2 entradas a nombre de Farmacia Cristo Rey, y de repente el otro vamos a hacer a nombre de la mansión. Vamos a coordinar con la gerencia respectiva y mañana anunciamos. Si mañana ya anunciamos, el día jueves en la noche estaremos sorteando para que puedan asistir al Estadio de los Chancas este viernes. Por lo menos una entrada mínimo ya asegurada. John Jopa nos dice: André, mándale saludos a mi hijo Dominic y a mi hija Alexandra. Muy buena programación. Un saludo para Dominic y Alexandra. Un saludo, lo conocemos desde niños, desde recién nacidos a sus niños. Edinson Ortega Ceballos pregunta: ¿a qué hora se abrirá la puerta para el partido del viernes? Si el partido es a las 3, debe estar abierto más o menos a las 12, porque debe haber una ceremonia de presentación que debe durar, por lo menos calculamos 1 hora. Debe estar terminando de 2 a 3, posiblemente se haga la presentación, y normalmente los equipos hacen su calentamiento previo para el partido, que a más tardar debe estar comenzando 3:30. El partido que será el día viernes frente al Real Santa Cruz, que debe estar llegando posiblemente a Andahuaylas el día jueves. Jueves debe estar llegando el equipo visitante que viene por Ayacucho. Gino Calderón Sáenz: Real Santa Cruz es un gran equipo, sale mañana según el itinerario, nos dice. Julio Huiza: ¿cómo se juega fútbol profesional en el estadio de Lolo Fernández con tribunas de madera? Digo, ¿no? No sé si se juega fútbol profesional ahí. Eso es hace muchísimos años. Yo tuve la oportunidad de ir a ese estadio cuando jugaba Boys con Universitario en el año 1900, si no me equivoco, en 1983, donde sí, es verdad, que se utilizaban tribunas de madera. Incluso en muchas oportunidades han incendiado las tribunas de madera ya en el Lolo Fernández. Pero poco a poco la Federación y la Liga 1, antes era la Asociación de Fútbol Profesional que organizaba los campeonatos, iba restringiendo, iba cambiando. Recordemos que antes los partidos de alto riesgo se jugaban con la hinchada de ambos equipos. Pero últimamente, ya varios años, no se puede jugar un partido entre la U y Alianza con hinchas de ambos equipos porque había mucha violencia. Antes del partido, durante el partido en el estadio, y sobre todo cuando salían del estadio, había saqueos a las personas que no tenían nada que ver, personas ambulantes que vendían, hacían su trabajo, o las tiendas comerciales cercanas a los estadios sufrían desmanes, rompían los vidrios, saqueaban, y todo eso ha ido cambiando. Y también en el tema de los estadios también se está exigiendo, como lo que está pasando con los Chancas. Cuando, anteriormente, digamos, cuando un equipo clasificaba, por decir del norte, de Sullana, o cualquier otro equipo de Trujillo o de Piura, no se le medía la cancha que tenía que reducir, que tenía que tener las dimensiones del caso, el gras de una altura necesaria. En muchos estadios, incluso anteriormente, se jugaba en canchas sintéticas sin ninguna restricción. En ciudades como en el mismo Chiclayo. También el Mansiche un tiempo estaba con canchas sintéticas, recién se ha hecho el cambio a cancha natural. Eso ha evolucionado casi en los últimos 30, 40 años y ya se está jugando en buenos estadios. Eso también es lo que exige la FIFA. ¿Para qué? Para que el fútbol sea de buena calidad, y además recordemos que los partidos en los últimos años se televisan. Si hablamos de la década del 80, los partidos no se televisaban. Algunos partidos importantes transmitía América los partidos de Alianza, y Panamericana transmitía los partidos de la U. Algunos partidos, previo acuerdo, pero después ya se fue, aumentando la expectativa a través de la televisión, y la televisión se dieron cuenta los equipos que era un aporte importante en el presupuesto de un equipo. Ya vino las licitaciones, o cada equipo hacía su contrato en forma independiente con un canal respectivo, y en eso recordemos que Gol Perú tuvo mucho tiempo, casi el monopolio de los partidos. Pero al ver que había un dinero bastante fuerte, la federación ingresó indicando de que el dueño
de los partidos, de los derechos de televisión es la federación, no son los equipos. Y ahí cambió todo. Eso es lo que pasó el año pasado. Recordemos que varios equipos no se presentaron, como el caso de Alianza, indicando de que no estaban de acuerdo, pero esto ya parece que poco a poco ya le dieron la razón a la federación y son de los 18, 15 están con 1190 Sport y 3 mantienen todavía su contrato con Gol Perú, que es Movistar TV, que son Universitario, Boys y Manucci, pero termina su contrato y automáticamente pasarán al bloque que la federación negocia en forma, digamos, colectiva con los 18 equipos. Acá nos pregunta Will Durán, ¿cuánto estará la entrada contra Unión Comercio? Todavía no sabemos. Yo presumo que será 50 soles. Calculo que debe ser lo más lógico que sea. Si para los amistosos está cobrando 50, creo que la dirigencia más o menos ya está probando que mantener ese precio. Creo que 50 soles me parece razonable porque hay que asumir el gasto del charter. Wilfredo Leguía, bueno, bastante gente todavía pregunta cuánto es el precio de la entrada para los partidos del viernes y del martes. Hasta mañana 40 soles. 80 soles por los dos partidos. Correcto. No se vende un solo... Ah, ok. 80 por los dos, 2 por 1. Y si las quieren comprar individualmente es 50, ¿correcto? A partir del jueves. Hasta mañana la preventa, 80 soles por los dos partidos. Dos entradas de colores diferentes. Y si mañana quisieran comprar la entrada para un solo partido... No se está vendiendo. ¿Todavía no? Todavía no se vende. Okay. Porque no sería difícil el control, la liquidación. Por ese tema se va a liquidar la preventa, se termina la preventa y si a la venta libre a 50 soles, si quieren comprar 2 entradas van a tener que pagar 100 y ya no 80. Entonces hay que aprovechar el día de mañana, el último día de la preventa. José Jesús Caballero Quispe dice, señor Milciades, buenas noches, por favor deberían exigir que se abran las 4 puertas, incluidas la del Jirón Pampachiri. Es verdad, hay mucha congestión, las puertas no se abastecen en la hora punta en la que toda la gente llega al estadio, pero la de Pampachiri creo que no se puede habilitar para el público porque se utiliza para el ingreso de la seguridad, de los equipos, de prensa, etcétera. Creo que va a tener que ver la forma del municipio en coordinación con el equipo para que por el Jirón Pampachiri también ingresen. Hacer un cerco de metal como se hace, como una especie de malla de fierros, como unas rejas, donde se separa, donde está el bus de repente del equipo visitante y una distancia prudencial y la gente podría ingresar. Eso también creo que hay que mejorar cuando hay partidos importantes y hay muchísima asistencia del público, como se vio en los 2 últimos partidos del año pasado frente a al equipo de comerciantes de Iquitos, cuando hubo mucha asistencia y sobre todo frente a Alianza Universidad de Huánuco, creo que mucha gente esperó casi 1 hora para ingresar y eso creo que debe ser más ágil y buena idea de que Jirón Pampachiri se haga de alguna forma que ingrese, pero separando los buses que traen al equipo visitante. Y también en la tribuna norte hay varias puertas. Hay una puerta que da directamente con unas escaleras para que ya suban a la tribuna norte. La principal, donde ingresan los que quieran suben por la rampa a la tribuna norte, los otros van a la tribuna de occidente y otros que se van hacia la tribuna de oriente. Así que creo que eso tendrán que ver la forma para agilizar, para que las personas puedan ingresar rápidamente, porque mucha gente ya compra sus entradas con anticipación y solo para ingresar al estadio hacen su cola. También recordemos que por el tema de seguridad la policía hace su trabajo, tiene que revisar que no ingresen con digamos, objetos peligrosos o cualquier proyectil, incluso las correas, ese es otro tema y a veces demora mucho. Eso creo que es buena sugerencia para que se abran la mayor cantidad de puertas posibles. Dice Franz Edgar Ruiz, la entrada también debería ser por la Avenida del Ejército, dice. Es un poquito difícil, creo, porque por ahí no hay es un poco más lejos y no sería un poco complicado porque también ahí están las ambulancias. Creo que hay desmonte también de los techos creo que de los techos del mercado. Sí, también parece que está por ahí. Parece que lo han acumulado por ahí, no sé. Creo que con las casi 5 puertas que tiene la tribuna norte más Pampachiri creo que sería suficiente para que la gente asista. Y sería bueno probar en este partido del día viernes. Si es que la asistencia es masiva o se vende la cantidad de entradas más o menos importantes, sería una forma de más o menos hacer como un simulacro, una prueba para agilizar. Imagínense cuando ya vengan la U Alianza Cristal o Melgar, el mismo Cinciano. Va a ser muy complicado. Acá nos dicen, profesor Milciades, es el Limachi nos dice, profesor Milciades, buenas noches, la entrada debe ser para el amistoso 40 soles y para el oficial 50. Ahora mismo, hasta mañana, está 40 soles, siempre y cuando se compre para los 2 partidos. En este momento, hoy día se ha vendido a 40, pero hay que comprar las 2 entradas. Hasta mañana debe ser todo el día, debe ser 40, aprovechar ese precio que es la preventa, porque normalmente cuando hay espectáculos, en cualquier parte, la preventa es con días de anticipación, se va acercando la fecha, va subiendo. Y el mismo día ya es el precio más alto, que es normalmente que se hace en este tipo de espectáculos. Y eso también está haciendo la dirigencia de los Chancas.
A ver, Julio Béjar, el apoyo tiene que ser total. Apoyemos a nuestro representante a través de la compra de camisetas, entradas, etcétera. La planilla mensual es alta por los diferentes gastos que se debe realizar. Saludos. Gracias al profesor. Moisés Soto Palomino, ¿cómo va la venta de entradas? Pregunta. Las entradas se han vendido bastante desde la mañana. Desde ayer estaban preguntando, los hinchas ya querían comprar su entrada. Como en la página oficial de los Chancas indicaron de que desde el día de hoy se iba a vender en la mañana. Mucha gente ha venido en la mañana, pero nosotros llamamos y dijeron que estaba llegando porque estas entradas son impresas en Lima. Llegó cerca de las 2 de la tarde. Desde las 2 ya hemos estado vendiendo hasta las 9:30 de la noche y mañana estamos seguros que la asistencia va a ser mayor porque como mañana termina la preventa de los 80 soles para las dos entradas, mucha gente va a aprovechar ese descuento de 20 soles en 2 partidos. Chipana William, profesor, para el día viernes tenemos que llevar globos de los 3 colores de la bandera de Andahuaylas. Imagino que la hinchada se va a organizar, la hinchada de Furia Chanca, Comando Salud Chanca y creo que es Quillabamba Claro, creo Chanca. que los globos son baratos y se puede hacer un bonito espectáculo porque eso va a quedar en los videos y en las fotos. No solamente para el viernes, sino para el día de inauguración, ¿no? De la Ese Liga día 1. tiene que ser histórico, tiene que ser muy bonito todo. Igual Ojalá mañana ya deberíamos tener noticias de si se confirma la transmisión por Liga 1 Max. Y también creo que mucha gente va a estar atenta de fuera. Mucha gente de fuera de Andahuaylas, gente que ha visto el partido o por lo menos escuchó el resultado de Chancas contra Cienciano. Seguramente van a haber muchos ojos no andahuaylinos en el partido del viernes. va a haber expectativa porque ya en los medios nacionales también han estado comentando de que los Chancas le quemó la película La Noche del Papá. Allá incluso hay muchos memes que se han sacado con el partido que el equipo de los Chancas logró ganar 3-1. Ya yendo un poco casi al final, ya que son 11-2, el día de ayer Alianza presentó su nuevo equipo 2024 en la Noche Blanquiazul frente al equipo de Once Caldas. El equipo de Alianza presentó muchísimos cambios. Solo quedó el arquero Campos, Lagos, en la defensa, en el medio campo Castillo, luego adelante Barcos, prácticamente 4. 4 jugadores ya después en el segundo tiempo ingresó Reina y creo que muy buena actuación ayer de Kevin Serna, ex jugador de los Chancas. Kevin Serna, un jugador que va a dar mucho creo en Alianza, es bastante rápido, encarador, incluso fue el que dio el servicio para el gol de Barcos y también en el tema del penal que le cometieron. Y creo que va a ser un aporte importante. Barcos también, a pesar que tiene ya sus 40 años, hizo los 2 goles. Uno en jugada y el otro de penal. Y en la presentación, los que tuvieron mayor apoyo de la hinchada que estuvo en el Estadio Nacional, cerca de 45,000 espectadores, incluidos los palcos, fue Barcos, fue Campos, Castillo, entre otros. Ya veremos ya en otros partidos que a propósito Alianza hará su presentación el 21 en Trujillo, su segunda noche blanquiazul. Mientras que Universitario, atención, hará su presentación en el día sábado 20, denominada Noche Crema, en su estadio monumental. También creo que ya las entradas están casi agotadas. Será a las 8 de la noche. Hará su presentación frente al equipo Coquimbo Unido, que viene de Chile. Y este partido de presentación y toda la ceremonia será televisada por Gol Perú, que tiene los derechos para los partidos de Universitario. Así que estaremos atentos a estas 2 presentaciones que tiene Alianza el 21 y la U el 20. Así es. Cliverson Contreras, en Cusco nos faltó globo, profe, nos dice. Ey, Palomino Joija, para el viernes llevar globos de los 3 colores. Yuber Huiza Contreras, y las entradas para niños, ¿cómo es? Hasta ahora no se tiene claro ese tema. Tengo entendido que menores de 10 años no pagan, pero habrá que esperar un comunicado oficial que dé la federación o el equipo de los Chancas para que ya las personas sepan de cuántos años pagan. Pero también eso es bastante relativo porque hay niños a veces que tienen una menor edad pero tienen un biotipo ya como un adulto y eso genera dificultades. De repente se podría aplicar con el DNI para que las cosas sean claras. Y también el tema de los mayores, personas de la tercera edad, si es que pagan o no pagan. Pero como este es un partido amistoso, creo que hay que todos pagar, ayudar de alguna forma para que la dirigencia tenga una caja importante en la parte económica y eso tenga un respaldo. Le dé la tranquilidad también de que el público responde y que pueda asumir los gastos de los vuelos charter, que va a ser bastante alto, y cada 2 semanas más o menos, porque un partido que juguemos en la primera fecha frente a Unión Comercio, luego viajaremos a jugar con Comerciantes Unidos. En la tercera fecha hay que pagarle al equipo de ADT, que vendrá seguramente de Jauja a Lima en avión, de Lima a Andahuaylas en el charter. Luego en la cuarta fecha el equipo tiene que jugar con Cristal en Lima. En la quinta fecha, recordemos que será un partidazo. ¿Dónde viene Cienciano? En este caso también queremos preguntar
si el equipo de Cienciano va a ir en avión desde Cusco a Lima y de Lima en charter a Andahuaylas, no tendría mucho sentido. Creo que lo lógico acá la federación debía apoyar al equipo de los Chancas para que Cienciano pueda venir vía terrestre. De Cusco a Andahuaylas son cerca de 7 a 8 horas. Y ya no tendría ese trajín de viajar todo el día hasta Lima, esperar la conexión, venirse hasta Andahuaylas en el charter y para regresar igual. Creo que en esa parte podía los Chancas ahorrar con estos 3 equipos de Cusco, que estamos relativamente cerca, somos regiones colindantes. Ya en la parte final, últimos comentarios, 11 de la noche con 6 minutos. Ismael Cárdenas, la prensa y los funcionarios públicos también deben pagar su entrada, dice Edwin Pedraza Mesares. Buenas noches, doctor. Felicidades, felicitaciones por el programa. Lo que estamos fuera de Andahuaylas, ¿cómo podemos comprar entradas como en la promoción? Se puede hacer un depósito o una transferencia o encargar de repente a algún familiar que lo pueda comprar, porque mañana se termina la preventa. Ya el día jueves ya serán entradas normales a su precio que está en el mismo boleto, 50 soles para cada partido. Hay un comentario que has leído de que los hombres de prensa deben pagar. Nosotros no teníamos problemas de pagar, sino de acuerdo a la reglamentación y de acuerdo a los derechos que tienen los periodistas deportivos, que promocionamos el deporte. Nosotros, al hacer campañas a favor del equipo, no cobramos absolutamente nada. Nosotros hacemos porque nos gusta el fútbol, nos gusta promocionar la práctica del deporte y es un derecho que tenemos ganado. En el caso de los funcionarios sí deben pagar porque ellos tienen su sueldo respectivo. Nosotros hacemos prensa, pero acá el tema de la publicidad no es como en otras ciudades o en los que trabajan en cadenas grandes de televisión tienen sueldos altísimos. Nosotros hacemos como un trabajo, digamos, por horas, como un hobby, porque tenemos otra profesión, tenemos otra actividad. Y si quieren cobrar, también no tenemos problema de cobrar, de pagar. Pero que el equipo salga, digamos, fortalecido en la parte económica y que el equipo siga en la Liga 1 en los próximos años. Porque si nos ha costado tanto tiempo llegar a una Liga 1, hay que mantenernos, porque no tendría sentido de que en muy poco tiempo podamos regresar y eso ya va a ser muy difícil regresar, porque en la Liga 2, recordemos, este año van a jugar 18 equipos. El año pasado jugaron 14 y esto va a ir cambiando posiblemente en los próximos años. Vamos ya con los últimos comentarios, 11 con 8 y estamos llegando a la parte final. Tadeo Gutiérrez Pereira, profe, buenas noches. Un saludo especial para mi familia desde Huancarama. Estaré presente en el Estadio de los Chancas el viernes y también el partido del martes. Cliverson Contreras también nos manda saludos. Y bueno, agradecerles a todos siempre por sus comentarios. Hemos sido casi 300 personas en Que total. sigan compartiendo. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, que compartan nuestras transmisiones, que le den like y que inviten a sus amigos a seguirnos. Bien, gracias a la Mansión Casa Hotel en la Avenida Perú 665. Reservaciones al 983-668864. A Farmacia Cristo Rey, donde recordemos que se están vendiendo las entradas mañana. Termina la preventa de 80 soles para los 2 partidos y a partir del jueves 50 soles por cada compromiso. En la Avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Redas. También el agente Interband que funciona en la Farmacia Cristo Rey. Y no se olviden que se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final. Tu despedida, André, 11 con 9. Muchas gracias a todos. Ya nos vemos mañana desde las 10 de la noche. Mañana estaremos volviendo con nuestro programa a las 10. Gracias por vuestra sintonía, por seguirnos. Buenas noches, permiso, bendiciones a todos.